Bendiciones, hermanos. Una vez más con ustedes, Carmen Lara, en su programa Reflexiones para el Alma, ¿verdad? Bueno, este día les voy a hablar sobre la apostasía del pueblo de Israel, de los hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a buscar en Jueces 2:10, ¿verdad? Jueces 2:10 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice. Y nos dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni otra que él había hecho por Israel, ¿verdad? Vamos a hacer vamos a hablar de la historia, ¿verdad? Como todos ustedes saben, de que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, fueron liberados por Moisés, ¿verdad? Y se los llevó al desierto, pasaron ahí 40 años y todo, ¿verdad? Luego, al morir Moisés, quien quedó ya en sustitución de Moisés fue Josué, ¿verdad? Y así pasaron muchos años, hasta que Josué murió. Josué murió a la edad de 110 años, fíjense. Y fue enterrado, dice, en el monte de Efraín, en Gaz, ¿verdad? Pero ahora vamos a la historia. Aquí es a donde vamos a hablar de lo que nos está diciendo en la palabra. Ya cuando Josué murió, ya no tenían ellos un líder, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Ya ahí fue una nueva generación. Pero ya en esta nueva generación, ya fueron personas que ya no conocieron de Dios, que ya no supieron las maravillas que el Señor hizo con su pueblo, con los hijos de Israel, ¿verdad? Cómo los liberó, cómo los sacó de aquella esclavitud. Entonces ya los hijos, ya la nueva generación ya no tenían ellos ningún temor a Dios, no conocían sobre Dios, ¿verdad? Entonces por eso aquí nos está diciendo en Juez 2:10, en el versículo 10, y nos dice, y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Imagínense, ellos ya no tenían ningún conocimiento, ningún temor de Dios. Ese es un ejemplo como estamos ahora en la actualidad. Si tú como padre, como madre, no le hablas a tus hijos, no les explicas lo importante que es Dios en nuestras vidas, todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, ellos no conocen de Dios, no saben nada sobre Dios, no le tienen temor a Dios. Entonces ellos van creciendo, pero van creciendo como personas y como te dijera, sin temor, no les importa hacer nada, no les importa si lo que han hecho es bueno o malo. ¿Por qué? Porque los padres en esa época no les enseñaron, no les hablaron del poder que Dios había hecho sobre ellos, la liberación, todos los milagros, aunque fueron testigos de todos los milagros que ellos vieron. Y aún así, tampoco ellos no pudieron hablarle a sus hijos, ¿verdad? De todo ese daño. Imagínate todo el daño que les hicieron. Bueno, ahora vamos a ver, dice en el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Imagínate, ya ellos como no tenían ningún conocimiento de Dios, no le tenían ningún temor a Dios, ellos empezaron a seguir y a servirle a los Baales. Tenían la imagen de una diosa, el nombre de la diosa se llama Astarot.
Era una diosa, una imagen de una diosa fenicia. Y en Jeremías 44:18 nos habla sobre esa diosa y nos dice: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, nos falta todo y, y de hambre somos consumidos. Imagínate que ellos tenían tanta fe más en una imagen que en Jehová, en el Dios que los había liberado. Entonces ellos adoraban a esta imagen, ¿verdad? Y aquí nos menciona en Jeremías 44:18. Luego dice ahora en el versículo 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Allí fue cuando ya empezó el enojo de Dios. No vamos a hablar de la ira de Dios, porque imagínate la ira de Dios, lo que Él pudo haber hecho con todas estas personas, sino que era el enojo de Dios contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Recuérdate que Dios es un Dios celoso. A Él no le gusta que tú adores imágenes, ni que andes en otras cosas, porque aquí nos está diciendo en Éxodo 25, nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces eso es lo que sucedió con las nuevas generaciones, con los hijos de Israel. Ellos despreciaron a nuestro Padre Celestial, lo aborrecieron. Entonces allí cuando Él empezó ya el castigo sobre ellos, prácticamente los abandonó, los dejó solos. Y ellos empezaron a sufrir por los asaltantes, por todas las personas que estaban sobre alrededor de ellos, que les hicieron el daño posible. O sea, porque ya ellos estaban desamparados, ya no estaban bajo la cobertura del Señor, ¿verdad? Y luego lo dice en el versículo 15: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ya ellos estaban desesperados aquí, los hijos de Israel, el pueblo de Dios estaba desesperado. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo tantas calamidades, estaban pasando por tantas angustias. Había hambruna y todo lo malo, y ellos estaban en sufrimiento, habría aquel caos. Imagínate estar en ese caos tremendo. Y bueno, ¿y qué sucede? Luego imagínate que ya en el versículo 16 nos está diciendo, nos dice en el versículo 16: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban. Él aún tuvo misericordia, tuvo piedad por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Imagina, si todavía levantó jueces, pero ellos siguieron en las mismas. Cuando morían los jueces, volvían a desobedecer, y era aquel ciclo constante de ellos, de la desobediencia. Ponían un juez, se moría, ellos volvían a desobedecer, otro juez se moría y volvían a desobedecer. Y así pasó todo eso, imagínate, hasta el grado que ya Jehová, nuestro Padre Celestial, se indignó, se enojó, se molestó con ellos, ya, porque ya no podía hacer nada. Ya Él había tratado en su inmensa misericordia de hacerlos cambiar, de que ellos estuvieran bien, pero aún así ellos no entendieron. Entonces los dejó solos, prácticamente los abandonó, ya los dejó solos. ¿Y qué pasa con eso? Ya Él los abandona a su pecado. ¿Y qué es el pecado? Ya Él los abandonó a sus pecados. ¿Y qué es eso?
La paga del pecado es muerte. Aquí nos está diciendo en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Imagínate que ellos tuvieron que ser abandonados porque no entendían, no comprendían. Y el Señor trató una y otra vez por que ellos cambiaran, pero fue imposible. Entonces yo te digo a ti, hermano, eso nos puede suceder a nosotros hoy en la actualidad, cuando nosotros ya no creemos en nuestro Señor, cuando nosotros nos alejamos de los caminos de Él. ¿Qué pasa? El Señor te pone pruebas, te va poniendo una prueba, te va poniendo otra prueba, pero si tú estás renegando cada vez que tú tienes pruebas, cada vez que te sucede algo, te va a pasar lo mismo. Va a haber un momento que el Señor te va a abandonar y te vas a quedar solo, porque así fue con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel, cuando ya ellos no había compostura ni arreglo para ellos y no entendían, no hacían caso, los abandonó. Así también con nosotros. Imagínate que los tiempos, eso fue en el tiempo del pueblo de Israel. Y así se nos da en la actualidad también, porque acuérdate que los tiempos se repiten. Todo, así esa fue la apostasía de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Así va a llegar la apostasía ahora a nosotros en la actualidad, cuando ya sea la venida de Cristo, ¿verdad? En una de las señales nos habla sobre la apostasía, todo lo que vamos a tener que pasar, todos los sufrimientos. Y si tú estás renegando, tú niegas al Señor porque no entiendes, no alcanzas a comprender, pues nos va a pasar, te va a pasar lo mismo, ya sea el que ande en los malos caminos. Entonces, esa es una reflexión para que nosotros comprendamos y veamos que lo que sucedió en aquella época también está sucediendo en esta época. ¿Verdad? Que no porque es ahora en la actualidad nos vamos a librar de eso. No, no, hermano, no te vas a librar, porque acuérdate que en la apostasía que viene, también ahí estamos incluidos nosotros hoy en la actualidad, y así como nosotros actuemos, así vamos a tener las recompensas, así como nos dice, por verdad, nos está diciendo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, hermano, yo es ese mensaje que te traigo este día, ¿verdad? Para que comparemos, esa es una comparación, ¿verdad? Entre la vida del tiempo del pueblo de Dios, de los israelitas, a la actualidad de ahora, que no hay nada diferente. No hay, todo es igual. Todo está en cómo tú lleves tu vida, cómo tú te organices, cómo tú estés en los caminos del Señor y cómo tú estés de la mano de Dios. Bueno, hermanos, muchas bendiciones, los dejo.